Oramos y bendecimos tu nombre. Muchas gracias. Aún en este día lluvioso, Señor, muchas gracias. Porque podemos estar aquí, Señor. Gracias, Señor. Todos mis hermanos que han venido hoy, Padre, no importando el clima, tú conoces su corazón y te ruego que si han venido, Señor, en obediencia, salgan muy bendecidos. Amén, de gloria esta a Dios. casa. Y que seas tú quien hable a través de mí, mi Dios. Habla a tu iglesia, a tu congregación. Amén. Denle otro aplauso bueno que mi reina, por favor. Déselo fuerte a él, porque él se lo merece. Amén. Gloria a Dios. Juan 3:16. Juan 3:16. Aleluya. Hoy los textos bíblicos no van a ser muy profundos, pero es necesario que sea muy recordatorio, porque hay mucha gente que minimiza o se le ha olvidado la grande salvación que Él nos dio. Se le ha olvidado. Y por eso, bajo cualquier excusa o pretexto, se le hace fácil, y lo creo porque lo veo, no venir a la casa constantemente. Y si no lo hacen viniendo a la casa constantemente, dudo que en su casa, de verdad, en espíritu y en verdad, lo adoren, busquen y sigan a hacer su voluntad. Amén, gloria a Dios. Nosotros vemos en Juan 3:16, habla mi amado Jesús, diga Jesús. Jesús. Y de las pero muy pocas veces que Jesús no llama o no dice mi Padre, sino que dice Dios. Lo encontré aquí. Y Jesús dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo. Diga Dios. Dígase, póngame bien atención. En este momento no dice porque de tal manera mi Padre amó al mundo. Normalmente Jesús habló más del Padre que hablar y decir Dios. Porque todos sabemos que cuando la palabra Dios se usa con D grande, es la naturaleza real del Dios divino, como Padre, como Hijo, como Dios, como Espíritu Santo, con todos sus atributos, omnisciente, omnipresente, todo lo es, todo lo puede. Pónganme bien atención. Amén. Entonces, muchas veces, aunque es muy importante lo que Jesús vino a hacer a este mundo, pero realmente el plan de salvación lo hicieron los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esencialmente como Dios. Ya lo expliqué estos días pasados. Amén. Que cuando usted habla de Jesucristo, usted está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si habla del Padre, obviamente también es Jesús y el Espíritu Santo. Si habla del Espíritu Santo, también es Jesús y el Padre. Pero aquí Jesús está diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pablo en muchas de sus cartas decía al Dios y Padre de mi Señor Jesucristo. Y cuando él escribía y redactaba, decía al Dios y Padre de mi Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Para qué dice Dios y Padre? Se puede decir nada más Padre de mi Amén. Señor Jesucristo. Dice: ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dio Dios? Al Hijo, la parte Hijo. Fue la que vino a hacer el sacrificio en la tierra. Pero por amor a quién se hizo ese sacrificio, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No estaba como Hijo, estaba como Verbo en la eternidad. Pero hermano, tanto al mundo, ponme atención, tampoco dice que al hombre únicamente, al mundo, para restaurar ¿qué? Todas las cosas, toda la maldición. Porque recuerda que cuando Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa, no le dijo maldito será el hombre por tu causa, la tierra, o sea, toda en general vino a ser bajo maldición por Adán.
Entonces por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, restaurar todas las cosas. No solamente el ser humano, sino todas las cosas, que no están como en un principio Él las hizo en Génesis. Porque usted ve que siempre en Génesis decía cuando hacía algo, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y el tercer día hizo Dios estas cosas, y vio Dios que era bueno, y así el cuarto, el quinto, el sexto día, y vio Dios que era bueno. Aleluya. Pero cuando peca el hombre dice, maldita será la tierra por tu causa. Todo era bueno antes de que pecara, y luego fue todo ¿qué? Maldición. Amén. Diga aleluya. Aleluya. Y parte de esa salvación eres tú que estás sentado aquí. Yo sé que muchos vienen de sus labores, trabajaron toda la semana cansados, pero saben la importancia de venir a alabar el nombre de nuestro Dios. ¿Saben la importancia? Amén. Yo sé de hermanos en Cristo que vienen a la casa constantemente solos, con un clima como hoy, tienen niños chiquitos y cosas así, no pueden venir aunque ellos quieran, porque su economía, por muchas razones o circunstancias, y yo sé perfectamente, como pastor, quienes aman en espíritu y en verdad Así es, amén. a Dios, aman esta obra, yo lo sé perfectamente. ¿Por qué? Porque el papá de familia sabe perfectamente la naturaleza de cada uno de sus hijos. Lo sabe. Así es, amén. Sabe quién los procura y quién ni se acuerda de ellos. Así dentro de la iglesia del Señor hay quienes aman a Dios. ¿Y cómo se manifiesta? Aman a su pastor, Amén. aman a sus hermanos. Amén. Y siempre ven, ¿qué vamos a hacer? Que esto, esa gente está amando a Dios. Aleluya. Y se manifiesta en sus acciones lo que están haciendo. Se te hace poco que antes de que Cristo viniese, todo el que era justo no iba al cielo, no tenía, o si tú quieres decir, porque muchos dicen, no, la gente no sube al cielo, están en el sueño de los justos, como tú quieras. Pero en el antiguo pacto, el justo descendía al infierno, al seno de Abraham, y los otros estaban ya bajo juicio. Y hasta que vino Cristo, el primer remanente, lo dice ahí, cuando Él resucita, baja a los infiernos, y sube el primer remanente. Los antiguos que estaban ahí justos subieron resucitados con Él. Dígale aleluya. Ese fue el tan grande plan de salvación. En estos 43 años es lo que yo te predico, lo que yo he entendido. Siempre digo, no voy a discutir, no voy a pelear con nadie. No me interesa lo que digan en las redes sociales. En las redes sociales hay gente que comparte con mi credo como yo también lo he creído. Y si en algún momento me he equivocado, he sido lo suficientemente humilde para decir, en esto me equivoqué, no era así. Y acabo de ver un video de famosos youtubers que decían, después de 20 años, reconocí que me equivoqué en ciertas cosas que compartí. Y tenían 20 años entonces. Yo dije, eso, yo me he equivocado y he cambiado ciertas posturas que se te quedan como programadas. Eso no es así, y estás necio. Amén. Por algo mi Señor Jesús no dijo mi Padre, dijo Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, no fue únicamente el momento cuando murió en la cruz, no, fue el proceso desde su nacimiento cuando vino la oposición. Diga oposición. Desde el vientre de su madre, Satanás y sus huestes querían matar al autor de la eterna salvación. Sabía que era el tiempo del cumplimiento, pero no podían. Todo cuanto lo dijeron los profetas en el antiguo pacto se cumplió, tal cual, así es, no podían. Y no todo fue únicamente en la cruz, ahí fue la culminación del caminar de esos años para hacer la redención de la salvación de la humanidad. Se dice que fueron 3 años y medio, no me voy a meter en eso, yo creo que posiblemente sí. La Biblia dice que era como de 30 años cuando comenzó su ministerio, mi Señor Jesús. Ahí fue exactamente cuando sale de las aguas, y en el Espíritu Santo se le mete y se oye una voz que dice, este es mi hijo amado, en quien estoy complacido, y comienza el plan de salvación, por decirlo así, esa etapa ya fuerte y redentora,
Cuando usted ve a Jesús haciendo, después del ayuno de 40 días, señales, prodigios, milagros, liberaciones y toda clase de operaciones, usted lo empieza a ver a mi Señor Jesús operando. ¿Cuándo? Cuando se le metió el poder del Espíritu Santo en él, cuando el Padre en todo momento estaba con él. Usted vio las cartas que yo hablé acerca del apóstol Pablo hace unos días, para hablar del bautismo, que en Cristo habita corporalmente toda la deidad. ¿A qué se refiere? Que en Cristo está el Padre, el Espíritu Santo y Él. Yo he dicho, el ser humano, ¿verdad? Somos un ser tripartita. Tenemos un alma, un cuerpo y un espíritu. Y cada uno, pónganme bien atención, hace su función. ¿Quién está compartiendo la palabra? Mi alma, no mi cuerpo. Pero se necesita que esté mi cuerpo operando y se necesita mi espíritu que esté operando juntamente con el alma para que yo pueda estar parado aquí compartiendo el mensaje. Los tres hacen que yo pueda compartir el Evangelio de Cristo. Los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es Dios en general, su esencia, son los que hicieron el plan de salvación y toda la creación. Porque la Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra, así comienza. Diga aleluya. Aleluya. Repito, el que quiera creer lo contrario es libre. Pero te estoy diciendo algo, que con muchos años he ido entendiendo y he ido viendo con más claridad. Y posiblemente muchas de las cosas que compartí no afectaban el resultado final, ¿verdad? Pero entre mejor uno comparta algo, aleluya, gloria a Dios, amén. Amén. Dice, porque no envió Dios a su Hijo. Y tú dices, pero ¿cómo? ¿No estará diciendo que el Padre? Te estoy hablando. Porque si a esas vamos, entonces cuando Jesús hablaba, nada más hablaba él solo. No hablaba el Espíritu Santo, que también era usado, ni el Padre. Pongan atención. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En la eternidad, pónganme bien atención, era el verbo de Dios, estaba dentro de Dios. Pero para el plan de salvación, lo mandó a este mundo, la parte verbo, y se hizo unigénito. Genéticamente, es el único genéticamente que tiene toda la genética de Dios mismo, del Padre, de la esencia. Dice, si usted me va a decir a mí que tiene la genética del Padre, pues la Biblia dice que quien vino y posó sobre María fue el Espíritu Santo. ¿O no? ¿Quién es el papá? ¿Jehová de los ejércitos o el Espíritu Santo? ¿Se da usted cuenta? Y usted empieza a meditar tantas cosas. Pero Jesús nunca dijo, por decirlo así literalmente, que el Espíritu Santo era su Padre. ¿Por qué? Porque para el plan de salvación la operación es así. Se quiso que la autoridad de arriba fuera ¿quién? El Padre, para darnos una enseñanza a nosotros de que siempre va a haber una autoridad arriba. Para el plan de salvación así es. Mira, cuando usted lee toda la escritura, usted va a leer una parte de Pablo, al final dice que al final otra vez se va a juntar todo y va a ser un solo Dios y creador de todo. Pero para el plan de salvación así es. Jesús no existía como Jesús antes de venir a este mundo, sino que era el verbo y estaba dentro de Dios, del Padre. Amén. Pongan atención, lo vamos a ver más adelante, amén. Y usted me va a decir, ¿tiene usted razón? Parece como enredado. No estoy enredado. Así es. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Para qué vino Jesús? Para que sea salva la humanidad. Porque él fue la persona visible, diga, persona visible. La parte visible de Dios, ¿quién es? Jesús. Bueno,
Yo recuerdo hace muchos años, Génesis y otras niñas que estaban ahí, ellas vieron la esencia del Espíritu Santo, cómo era como transparente. Y se parecía a Jesús, pero era una persona como transparente, que se parece a Jesús. Otros vieron a Jesús, aún vieron a Jesús siendo crucificado. En este tiempo mucha gente ha visto a Jesús siendo crucificado, porque entra en ese nivel sobrenatural, en esa visión dimensional, fuera de lo natural. ¿Han visto todo eso? Dígale aleluya. Así que, aunque estés cansado, cansada, amado hermano, amada hermana, la forma como nosotros agradecemos a Dios realmente es bajo nuestro sacrificio. Estoy cansado, cansada, pero me paro, porque hoy es día de alabar y de agradecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Todo lo que Él hizo por mí. Así es, amén. Diga aleluya. Aleluya. Pregunto, ¿Jesús hizo todo? ¿No necesitó que se le metiera el poder de Dios? La Biblia dice en Hechos 10:38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Qué es el Espíritu Santo? El poder de Dios, el poder creador. La Biblia dice en mismo Génesis, cuando comienza, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién es el que se estaba moviendo en la creación de todo? El Espíritu Santo. ¿Y quién era la parte hablable? El verbo, la voz. Y dijo Dios. Cuando decía Dios, el Espíritu creaba. Vean Génesis. ¿Quiénes crearon la humanidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como esencia, Dios. Amén. Haciendo cada uno su función. La diferencia de nosotros, que somos un ser tripartita, tenemos un alma que piensa, razona, tiene emociones, un cuerpo que no piensa ni siente, y un espíritu que es de Dios. La diferencia es que ellos tres son personajes que piensan, razonan, tienen emociones, son exactamente igual, y te lo voy a seguir demostrando. Son exactamente igual. Usted encuentra a Jesús en el antiguo pacto, así como Jesús, no que no. Decían, se apareció uno como el Hijo del Hombre. Nosotros sabemos que era Jesús, pero no se presentó como Jesús, porque en ese tiempo no era Salvador. Acuérdate, Jesús significa Salvador. Se presentó como Jesús en el nuevo pacto, porque ahora sí venía como Salvador de la humanidad. Aleluya. ¿Quién habla aquí? Jesús. No está hablando ningún apóstol, ni Juan, ni los apóstoles después de ellos. No, habla Jesús. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y no solamente basta que usted diga, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. El que cree, sigue. ¿Usted por qué está aquí? Porque cree que esta iglesia es de Dios. Amén. Es la evidencia que demuestra que usted cree en este lugar. Usted viene porque cree que sabe que Dios está aquí. Aleluya. Punto. Es la evidencia. Entonces, el que sigue a Jesús, el que intenta hacer su voluntad, es el que cree, no el que sabe que es. Eso es muy distinto. Hay gente que sabe que Jesús es el Hijo de Dios, pero no le cree porque prefiere andar en otros caminos que no sean los caminos de Dios, que nos enseñó a través de Jesús y de sus apóstoles y profetas. Dígale aleluya. Aleluya. Bueno, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito, único genéticamente, de Dios. Y saqué esto, que Dios, con D grande, se refiere al ser supremo, en este caso, pues de las religiones. Y como digo D grande, quiere decir que hay otros dioses. Para nosotros se escriben con D
minúscula, que son dioses, y para nosotros nuestro Dios es con D mayúscula, así se escribe. Se refiere a un ser supremo de las religiones monoteístas, o sea, que solamente tienen un Dios, y realmente es un solo Dios, que se manifiesta el Padre, e Hijo y Espíritu Santo, que es considerado el creador y gobernante del universo, como Amén. para nosotros es en el Génesis. Amén. En el contexto de la fe cristiana se refiere como la Trinidad, que ahí está la guerra, eso de la Trinidad, ¿quién lo inventó? Y ahí empieza esa guerra. Digo, a mí ni me mortifica. Yo veo claramente a un Dios que se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, y es el mismo. Cada uno operando para lo que Él quiso que fuese. Tomen atención. En la fe cristiana se describe como la Trinidad, como Padre, como Hijo Jesús y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ok. En el cristianismo se entiende que Dios trasciende. Pongan atención. Que Dios es, trascendente, más allá del mundo, por supuesto que es nuestro Dios. Amén. Y también inmanente, presente en la creación. Además se les atribuyen las cualidades como omnisciencia, todo lo sabe, omnipotencia, todo lo puede, y omnivolencia, absolutamente bueno, omnipresente, omnisciente, y tiene todos los calificativos que pueden existir, como Dios con D grande. Diga aleluya. Denle mientras otro aplauso fuerte al Rey. Amén. Gracias. Génesis 1:1. Génesis 1:1. Mira lo que dice en el Antiguo Pacto. Me parece que el pueblo judío esto sí lo cree. Amén. Lo que no cree el pueblo judío es en Jesús, pero sí cree en Jehová, un Padre, y al Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién lo creó? Diga Dios. En toda su esencia. Y te lo voy a comprobar más claro, en toda su esencia. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ay, es que nada más se movía porque quería moverse. No, estaba haciendo la parte que creadora al mandato del Ser Supremo Dios. Así es, amén. Diga aleluya. Aleluya. ¿Bajo qué poder se mueven aquí las señales, los prodigios y los milagros? Bajo el poder del Espíritu Santo. Una iglesia que no tiene el Espíritu Santo no puede echar fuera demonios, no puede cambiar, no puede transformar, no puede hacer absolutamente nada, porque Jesús nunca hizo nada, sino hasta que le vino y se le metió el Espíritu Santo. Los apóstoles no pudieron hacer nada hasta que se le metió el Espíritu Santo. Aún hicieron algo por la palabra enviada y por el soplo de Jesús. Estando Jesús presente, los apóstoles y varios hicieron cosas, porque les fue transmitido el soplo de Jesús, que también es Dios. Pero Jesús le dijo, no se vayan, no prediquen, se me quedan ahí hasta que el poder de Dios venga y se les meta. No fue así. Hechos 2, ahí apareció por primera vez que se le metió el poder de Dios, y a poco su vida no fue mudada a otro hombre. Por supuesto que sí. Aleluya. ¿Ya vieron? Es que así es. En toda la creación, en toda la salvación, opera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, unidos, Dios se llama. Amén. Diga aleluya. Aleluya. Y a mí no me interesa cómo hacen, que dicen, que no, que esta parte fue anexada, que esta parte fue creada, y como dije la vez pasada, pues entonces aquí está Dios metido y también el diablo en mi Biblia. No, Señor. La Biblia yo la creo desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Y no me interesa que venga y que diga que un erudito dice. Si usted no sabe,
Cuando dice el Padre nuestro, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, porque dice, eso se lo anexaron, eso no está en el original. Y si te va a otro evangelio, eso no está en el otro evangelio, pero en Mateo sí está. Y usted va a ver ese detalle de que tampoco eso está. Eso ahí no aparece, eso se lo anexaron. Le anexaron de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. O sea, y usted va a ver todo eso en las redes. ¿Qué vamos a hacer con la Biblia? Yo la predico tal cual la tengo, porque si está ahí, creo que fue voluntad de Dios. Punto. Amén. Siempre me meto en eso para cuando te digan a ti, es que tu bautismo no voy a hacer. Tú dile, bueno, eso dices tú. Pero lo que yo he aprendido y he discernido, mi bautizo es válido igual que el tuyo. Punto. Amén. Y dijo Dios, sea la luz. Génesis 1:3. Y vio Dios que la luz era buena. Pongan atención. Decía y veía y decía. Amén. Y miren aquí, ahí mismo, en el 1:26, también aparece la creación del ser humano. Ahora, pongan atención lo que dice aquí. Entonces dijo Dios, y también esto ha sido un debate grande. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Usted cree que Dios le va a decir a un ángel, a ver, ven, a ver tú, querubín protector, a ver tú, arcángel, ven, a ver, vamos a hacer entre todos un hombre? ¿Usted cree que Dios? Por supuesto que no. Cuando habla de hagamos, está hablando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que yo ya he creído en estos 43 años, como muchos que tienen una palabra madura. Hagamos. Por supuesto que toda la creación, al ser Dios, pero por algo se marcó que ahí dijese. Podría haber dicho, y Dios hizo al hombre. Podría haber sido sí, ¿sí o no? Amén. Podría haber sido así. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero ¿por qué se marcó eso? Hagamos al hombre. Es la única parte que dice hagamos. Porque también se refería para ser un ser pensante y razonante, como nosotros. Somos de la creación, como dice ahí, a su imagen y semejanza. Somos parecidos a Dios. Es más, yo creo que Dios no tiene alas. Y a lo que he visto durante muchos años de mi vida, Dios no tiene alas. Hizo ángeles con alas, pero Dios no tiene alas. De hecho, Jesús no vino con alas, vino como ser humano, como hombre. Dice la Escritura que Jesús era la ¿qué? La imagen del Dios invisible. Entonces Jesús, al ver a Jesús, si era la imagen del Dios invisible, era, si no igual, casi igual. Así que por decirlo así, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo tienes que estar con nosotros y no sabes que yo soy el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto el Padre que me envió. Amén. Tremendo, Pongan atención, dice aquí. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos, plural. Pregunto, ¿hay alguien que es creador? El diablo es manipulador. Puede buscar modificar las genéticas, como se hizo la mezclanza, de acuerdo a lo que se ha aprendido, donde ángeles se mezclaron con mujeres humanas. Se hizo una mezclanza de genética y salieron los famosos nifelines. Y hay muchas cosas que se dicen que creo que sí puede ser, pero la verdad no me consta. Pero de acuerdo a lo que yo he visto, creo que puede ser. Y eso es lo que están haciendo últimamente, modificando genéticamente a los hombres. Cuando me refiero a hombres, por supuesto son mujeres, mezclanza de animales con seres humanos, le meten todo ese tipo de basura que usted ya sabe que existe. Y por eso usted se encuentra en las redes sociales cosas que se ven feas.
animales con cabeza de ser humano o todas estas cosas que se ven. Pongan atención. ¿Para qué? ¿Para qué quiso hacerlo a su imagen y semejanza? Dice, para que señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pongan atención. Dijo, yo voy a hacer un personaje que se parezca a mí y que cuando yo lo vea que esté operando en la tierra, diga, mira, soy yo mismo que está operando ahí. No con la misma naturaleza de Dios, por supuesto. Pero cuando Adán fue creado, por supuesto que se veía mi Señor y Dios ahí. Amén. Juan 1:1. Juan 1:1. Estas palabras las escribió el apóstol Juan. Diga, apóstol Juan. Que estuvo con mi amado Jesús. Que lo vio transfigurarse cuando se presentó Moisés y Elías. Lo vio transfigurarse. Lo vio como es realmente en la eternidad. Pongan atención. Dice, en el principio era el verbo. ¿De quién habla aquí? No habla de Jesús, pero quiere dar a entender que cuando estaba aquí en la tierra de Jesús, pero antes de venir era el verbo. Pongan atención. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era qué? ¿Era qué? Padre Santo, está dormido, no echas agua. ¿Era qué? Dios. ¿Qué es el verbo? Dios. ¿Tiene alguna diferencia? No, es Dios. En el principio era el verbo, y el verbo es Dios. Cuando viene y se manifestó como hombre, entonces ¿qué estaba aquí? Era Dios mismo, encarnado en hombre. Y si usted no sabe, por decirlo así, cuando estaba en la tierra, era parte de Dios, por su naturaleza de Dios, y parte humano, por su madre María. Todos los seres humanos, ¿verdad que nos parecemos al papá y a la mamá? Algunos más al papá, otros más a la mamá, o combinados. Amén. ¿A poco Daira no se parece a su papá? Hasta los pelos chinos tiene, ¿verdad? Aleluya. Es una, o sea, ¿me explico? Usted ve a Jano y dice, no, hombre, igual que usted. Amén. Porque así ganó más una genética. Ven atención. ¿Y el verbo era qué? Dios. Este era en el principio, ¿con quién? Con Dios. Pongan atención, no dice otro Dios. El segundo de Dios. Dice que era Dios el verbo. Y que en el principio era qué? Con Dios. O sea, con, junto. Pongan atención. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién las hizo? El verbo. Diga el verbo. Está hablando del puro verbo. Pero el verbo es Dios. Pero cada uno hace su función. Jesús, cuando le vino su tiempo, el verbo se hizo carne en Jesús y vino a ser la otra etapa que faltaba para hacer completa la salvación. Amén. Pero era Dios. La parte hijo. En el antiguo pacto era Dios. La parte padre. Y el Espíritu Santo del pastor estaba tanto en el antiguo como en el nuevo. Operando con el Padre, bajo la voluntad del Padre, Dios. Y luego también bajo la voluntad del Padre y del Hijo. Se ve medio enredado esto, ¿ah? No está enredado. Usted lo va a meditar en su casa. Amén. Dígale aleluya. Pongan atención. Aquí dice clarito que quien creó todas las cosas fue ¿qué? El verbo. ¿Sí o no? Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. A ver, entonces explíqueme, pastor. ¿Fue el Espíritu Santo?
o va el verbo? Todo en conjunto, porque el verbo es la palabra. Nada sucede si usted no declara. Si decimos en el nombre de Jesús, sé sano, la palabra, que es el verbo, sale. ¿Y quién opera la sanidad? El Espíritu Santo. Y el Padre fue el mandato y la orden que dio, que así fuese. ¿Qué dijo Jesús? Os conviene que yo me vaya, porque si no me puede, el Espíritu no vendría. Y cuando venga, Él comenzará el mundo de pecado y de juicio. Y aparte, vendrá y será el poder de Dios metido en ustedes. Os conviene que yo me vaya. Y cuando venga, dice el Espíritu Santo, Él hablará y recordará todo lo que yo he dicho. Y lo hará saber lo por venir. Amén. ¿Quién es el que da la palabra profética? Nos recuerda la palabra profética que está escrita en la Escritura o nos las ilumina. Es el Espíritu Santo. ¿Quién no puede decir que estamos en los últimos tiempos? Muchos lo sentimos. ¿Por qué lo sentimos? Por el sentir que el Espíritu Santo nos hace decir que estamos en los últimos días. Cuando yo vi que la curva es geométrica, yo dije, no la aventaron directamente porque si no iba a ser esto, olvídate, papá. La aventaron en la tarjeta. Si usted la trae, no va a haber forma de equivocarse, porque usted pone la foto, pero si tienes las cámaras que te hacen la fascia, tus manos y tu iris, que así va a ser todo eso, y eso no es nuevo. Desde que yo soy presidente de la Asociación Civil Portal de Luz, que es la que está como alta aquí, desde aquellos años, a mí me pusieron, yo ahora que voy a poner tu carita aquí, papá. Y paz, ya me captaron el iris de los ojos. En el Facebook antes, ¿se acuerdan? Cuando las caritas, usted no necesitaba ni etiquetar, solito se autoetiquetaba con la pura carita, puras pruebas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el pastor se fue por otro lado, no. Yo entro siempre en todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Tú dices, no, pues nos vamos a los montes. Pero tú no ves tus películas donde mandan drones. ¿Qué es lo que están haciendo los drones? Capturando tu cara, tu iris, porque no van a agarrar tus huellas y todo cuando estés en la ciudad, pero en los montes es chano. Eso de esa manera, sin contar que todos sabemos que la marca es algo que te van a poner donde está todo tu registro completo. Conte por la gente que empieza y dice, ese pastor está en contra. No estoy diciendo nada, yo me libre, y estoy diciendo que no lo hagan. Yo mismo voy a sacar mi carnet de curso, pero yo sé hasta dónde sí, hasta dónde no. Eso lo digo yo, eso es usted. Pero va a haber un momento que todo eso ya no va a necesitar que usted vaya otra vez, sino que nada más lo van a pasar a un chip y se lo van a insertar como está escrito en la mano derecha o en la frente. Eso va a ser en un tiempo no muy lejano. Esto es un señores. ¿Quién te revela eso? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Estamos muy cerca de que se manifieste el Hijo de Pecado. Yo traía ese mensaje hoy, pero al final del día creo que fue el Señor que hablase esto. Que se manifieste el Hijo de Pecado. Ya está, no se ha manifestado. Y lo que nosotros vamos a vivir hoy, en China eso ya está, tiene tiempo, es obligatorio. Están las cámaras ahí en la entrada y se ven las caritas y los rostros y saben quién es. Y si alguien no aparece, a ver ese que está ahí, que va a entrar, agárralo. ¿Qué hago? Tú no me apareces aquí. No, órale, papá. Para afuera, o bote, o... Así nomás. Ese es el famoso nuevo orden mundial que está operando. Nada más le falta la culminación para tener el control absoluto de todas las cosas. Decía yo, ¿usted cree que los países gobiernan? Señor, usted sabe perfectamente cómo los manipulan, le tienen que entrar porque le tienen que entrar. Usted ve todo eso.
Sigo, Juan, pastor, síganme, Juan. Juan 1, 4. En él estaba la vida. ¿Y la vida era qué? La luz de los hombres. Sigue hablando del verbo, La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Se supone que Juan, antes de redactar todo lo que vio de Jesús, estando presente, porque usted ve es el Evangelio de Juan, y empieza a redactar, se supone Juan, todo lo que vio, él hace una introducción de lo que él percibió que era Jesús, el verbo antes de venir. Esa es una introducción que él hizo en ese escrito. En el mundo estaba, ponme la atención, sigue hablando del verbo y luego continúa con Jesús. En el mundo estaba, entonces no era el verbo, ahora era aquí, Jesús. ¿Y el mundo por qué? Por él fue hecho. ¿Te das cuenta que no está hablando de Dios en toda su estancia? Aunque yo sé que todo es Dios, pero está hablando específicamente de que Jesús, el verbo estando siendo verbo, porque cuando Jesús vino, no vino aquí en la tierra, hizo los árboles, que todo estaba. Él lo hizo cuando era verbo en la eternidad. Y solamente bajó a lo que él creó en su parte como verbo. Era suyo y sigue siendo suyo en la tierra. Su pastor, qué tremendo está esto. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¡Qué tremendo! ¿Quién hizo el mundo? Se está hablando. A lo suyo vino. ¿De quién es todo esto que está en esta humanidad? El Señor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino primeramente al pueblo de Israel y dijeron: no te conocemos. Tú vienes procedente pero de Satanás. Los maestros de la ley no le aceptaron. Ese hombre no procede de Dios. Por Beelzebú hace lo que hace. Pero se pararon en las sinagogas a hablar la ley de Dios. Y nunca supieron que tenían al autor de la creación ahí parados. ¿Se dieron cuenta? Por eso dice ahí que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos como hijos de Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Antes, el verbo de Dios. Acuérdate que en el Apocalipsis no asciende como verbo, sino que asciende para tomar el libro de los 7 sellos como el cordero inmolado. Y vi a un cordero como inmolado, o sea, sacrificado. Y yo lloraba, dice en el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ese libro de 7 sellos nadie lo podía abrir, pero se paró un cordero como inmolado y tomó de la mano derecha de Dios el libro. Y él es el que empieza a abrir ¿qué? Los sellos, los 7 sellos. Amén. ¿Cuándo? Cuando cumplió con lo que tenía que hacer en esta tierra. Y todos, dice la escritura ahí, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que estaban ahí, se postraron delante de él, adorándole y reconociéndole como Dios. Tremendo, ¿ah? Entonces, este tipo de cosas, los Jesús solo, porque hay una cosa de los Jesús solo, siempre está mal. Pero muchos, cientos y cientos y cientos y cientos de cristianos, cristianas y pastores piensan tal cual como yo pienso. Pongan atención. ¿Qué nos hizo? Tener ese derecho de ser ¿qué? Hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Yo soy un hijo de Dios Altísimo. El que no levanta la mano porque tiene hasta vergüenza, yo creo que yo sí la levanto.
porque yo soy un hijo, porque yo he confesado que Jesús es mi Señor. Amén. Diga aleluya. Aleluya. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, ¿viste cómo le cambió? Dijo Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pues ahí está. Yo necesito tener la revelación de quién es ese verbo. ¿Qué lo está diciendo ahí? Aquel verbo, Dios, verbo, se hizo ¿qué? Carne. Jesús se hizo carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia, ¿sabes? Todo lo que era Dios, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, ahora habla Juan, dice de Juan el profeta. Juan el apóstol dice de Juan el profeta. ¿Qué dijo el profeta? Este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Amén. ¿Quién es Jesús? Dios. Es el Hijo. Denle otro aplauso fuerte al Rey. Amén. Empezamos fuerte. Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu de Dios ¿sobre quién? Diga, sobre Jesús. En forma corporal, como paloma. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y dijo en ti, singular, uno, en ti tengo complacencia. ¿Sí o no? Son tres personajes distintos. El de la voz, el que salía de las aguas, Jesús, y el Espíritu Santo que vino y se le dio. Y tú ves a los Jesús solo neciando, dime dónde habla la palabra trino. Bueno, no dice la palabra trino, pero estamos viendo que hay tres manifestaciones del solo Dios. Se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y cada uno haciendo su labor de operación en el plan de salvación del mundo, no solo del ser humano. Porque de tal manera como que Dios al mundo. Porque no solo se perdió el hombre, se perdió toda la humanidad. Ya casi acabó, ¿no? Tremendo. Cierra. Sí, pastor, por favor. Juan 16:3. Cierra. No, dicen los testigos de Jehová que el Espíritu Santo es una energía. Eso dice que es una energía. Pues mira lo que dice aquí, Juan 16:13. Y a quien habla mi amado Jesús, y dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, eso estaba diciendo, cuando venga el Espíritu, porque hay muchos espíritus que son mentirosos, engañadores, este es el de verdad. Él os guiará ¿a qué? Entonces una persona, el Espíritu Santo es un personaje que piensa y razona a toda verdad, porque no hablará, habla, te comunica, te dice, ya es el tiempo, alerta, acuérdate lo que Jesús dijo, acuérdate lo que está en el antiguo pacto, mira lo que dice en lo último. Fíjate lo que dice aquí. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, pues no de los seres humanos, sino del Padre de Jesús. Y os lo hará saber, las cosas que ¿qué?
escrituras. ¿Quién nos las revela? El Espíritu Santo. Esa es la labor de quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí o no el Espíritu Santo es un personaje Dios? ¿Lo vemos dónde? Desde Génesis. ¿Lo vemos aquí? ¿Quién dice esto? Jesús. Verbo hecho hombre como Jesús. Él me glorificará. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios aquí? Amén. Yo no sé usted, pero yo lo tengo. Y yo glorifico el nombre de Jesús a través de que el Espíritu Santo me revela que Jesús es Dios. Amén. Usted ve aquí al Espíritu Santo glorificando. Está metido dentro de nosotros, hombre. Somos el templo de Dios nosotros. Amén. Aleluya. Tremendo, ¿ah? Él me glorificará porque tomará de lo mío. ¿Y Jesús tomaba de qué? De lo del Padre. Padre, dije que era mío porque lo tuyo es mío. Tú me lo diste. ¿Y qué dice aquí? Que el Espíritu Santo toma de qué? De Jesús. Y os lo hará saber. Recuerda lo que Jesús dijo. ¿Quién te hace sentir eso en tu oído, en tu espíritu? El Espíritu Santo. Amén. Todo lo que el Padre, todo lo que tiene el Padre es ¿qué? Ahora diga todo, diga todo, diga todo. ¿Quién dijo eso? Jesús. Todo lo que tiene el Padre, ¿qué dijo Jesús? Es mío. No digo casi, no digo todo. Es mío. Ponme la canción. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará ¿qué? Saber. Así que comencé con Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, no dijo el Padre, ahí Jesús, dijo Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, la paz que Jesús venía. Pero repito, no solo lo hizo Jesús, lo hizo también el Espíritu Santo y el Padre, la operación toda para la salvación de la humanidad. Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, cuando tú crees en Jesús, estás creyendo en el Padre y en el Espíritu Santo también. Dale un aplauso fuerte al que vive y reina por los siglos de los siglos. Pónganse de pie. Amén y amén. Amén. Por eso cuando glorificamos, aleluya, la presencia de Cristo está aquí. Amén. Estamos diciendo que la presencia del Padre y del Espíritu Santo está aquí. Amén. Aleluya. Te bautizo en el nombre de Jesús. Lo estás bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Él tiene, dice Pablo, en Él habita toda la deidad. En Jesús. Cierra tus ojos. Dale gracias a Dios por esta palabra. ¿Eh? Que te vivifica. Dile gracias a Jesús. Dile gracias Jesús. Dile gracias por haberme permitido estar presente en este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias porque, Señor, yo decía, ¿cómo voy a desenvolver esto que yo traigo aquí, Padre? Pero tu Espíritu Santo, Señor, me dio esa gracia para lo más posible, Señor, tus hijos, mis hermanos, pudiesen entender el mensaje de hoy. Yo te ruego que lo guarden en su corazón y que aún los lobos que están dentro no vengan y coman el manjar que hoy tú les has dado. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Aleluya. Amén. Y es que Él merece la adoración. Y poderte contemplar, necesito estar contigo, necesito adorar. Adórale. Quiero estar en tu presencia.
así